El sucesor de Gustavo Petro recibirá un sistema educativo con las finanzas tensionadas, brechas en el acceso y una oferta académica que en muchos casos se quedó atrás frente a lo que hoy exige el país. Después de 4 años, el gobierno Petro deja una educación superior con más cobertura y algo más de recursos, aunque la calidad no mejora. Y mientras la universidad crece, la educación primaria, secundaria y media enfrentan menos financiación y menos niños matriculados en los colegios. Esta es la foto de la educación después del gobierno Petro. En Colombia, la educación empieza en preescolar y transición. Luego vienen 9 años obligatorios de educación básica, primaria de primero a quinto y secundaria de sexto a noveno. Después está la educación media, 10º y 11. No es obligatoria, pero es la que permite obtener el título de bachiller. En 2022, solo en colegios oficiales, hubo 955.000 estudiantes en preescolar, 3,5 millones en primaria, 2,9 millones en secundaria y 1,1 millones en media. Ahí termina el recorrido escolar. De ahí en adelante, quienes tienen los recursos y el interés pueden pasar a la educación superior, programas técnicos, tecnológicos, profesionales, especializaciones, maestrías o doctorados, pero son pocos los que llegan. Según la encuesta de calidad de vida de 2024 del DANE, solo el 27,6% de los mayores de 22 años alcanzó educación superior, el 28,1% se quedó en media y el 23,9% en primaria. En 2024, la educación superior tuvo 2,5 millones de estudiantes, 1,4 millones en instituciones públicas y 1,1 millones en privadas. De ellos, 95.000 estaban en técnicos, 613.000 en tecnologías, 1,6 millones en pregrado y 206.000 en posgrados. Ahora, la plata no llega igual a todos. En el sector público, los colegios se financian a través del Sistema General de Participaciones. Hacienda y Planeación definen la bolsa total de recursos y las secretarías la distribuyen según el número de estudiantes y un valor fijo por cada uno. Las universidades públicas funcionan bajo la Ley 30 de 1992. Hasta el año pasado, su presupuesto crecía con la inflación y recibía recursos adicionales ligados al crecimiento económico, pero ese esquema no cubría el aumento de estudiantes ni el encarecimiento de la tecnología o la investigación. El sistema también depende de sus docentes. A finales de 2025, en el sector público había más de 326.000 docentes en colegios y 169.000 en universidades. En colegios, los salarios van de 2,7 a 13 millones de pesos, según el escalafón definido en 2002 que reconoce títulos y experiencia. En universidades públicas, el salario se calcula por puntos. En 2025, cada punto valía 22.358 pesos. En ese caso, por ejemplo, un profesor con 300 puntos ganaría 6.707.400 pesos al mes. En el sector privado, tanto colegios como universidades dependen principalmente del pago de matrículas, dentro de los topes que fija el Ministerio de Educación. La educación en Colombia tiene 3 problemas principales. 1. Más estudiantes, pero las universidades en crisis. En 2024 hubo más de 2,5 millones de estudiantes matriculados en educación superior. Ese mismo año existían 305 instituciones y 7 de cada 10 eran privadas, pero el 54,8% de los estudiantes estaban en universidades públicas. Suena como un logro, pero en realidad esto está creando una presión enorme sobre estas universidades, porque aunque son financiadas por el Estado, la plata que tienen solo les alcanza para cubrir el 54% de sus gastos de funcionamiento. Lo que les falta intentan conseguirlo vendiendo servicios, haciendo consultorías o gestionando proyectos con el propio gobierno. A las privadas tampoco les está yendo tan bien. Dependen de las matrículas y cada año entran menos estudiantes. Varias están en riesgo de cerrarse y otras, incluso de las más prestigiosas, ya han cerrado programas y facultades. Para los expertos, el debate se ha centrado tanto en cuánta plata tiene el sistema que ha dejado de lado discusiones sobre planeación, pertinencia y calidad, que es el segundo gran problema. 2. Más acceso no siempre significa más calidad. La cobertura en educación superior pasó del 49% en 2014 al 57% en 2024. Es un avance porque significa que más estudiantes entran a los programas, aunque Colombia sigue por debajo del promedio de países de la OCDE, que supera el 70%. Y ese mayor acceso no garantiza la calidad. Solo el 33% de las instituciones en el país tiene acreditación de alta calidad. La mayoría están en Bogotá y Antioquia. En departamentos como Chocó, Caquetá, Casanare y Bichada no hay ninguna. Los resultados de Saber Pro tampoco muestran mejoras sostenidas. Desde 2017 el puntaje promedio está por debajo de la mitad del puntaje posible, 150 sobre 300.
Después de la pandemia hubo una leve recuperación, pero no significativa. 3. La educación escolar pierde estudiantes y recursos. El problema de la calidad empieza antes de la universidad. Por ejemplo, en las pruebas Saber 11, la brecha entre estudiantes de colegios oficiales y privados no ha sido menor a 29 puntos en los últimos 4 años. Pero un dato aún más preocupante es que la cobertura primaria, niños entre 6 y 10 años de edad, y secundaria, entre 11 y 14 años, ha caído en los últimos 10 años, y la media, que acoge a adolescentes de 15 a 17 años, comenzó a caer en 2024. Para expertos, es aún más preocupante la caída en secundaria porque en los últimos 4 años ha caído como nunca, a pesar de que desde 2015 venía creciendo. Según ellos, cualquier esfuerzo que se haga en educación superior es infértil si los estudiantes están saliendo del sistema educativo en esta etapa. Eso significa que durante el gobierno Petro, menos niños y adolescentes están siendo matriculados en los colegios. El cambio demográfico todavía no explica esta caída, porque el que hayan bajado los nacimientos por ahora solo afecta a los jardines infantiles. Expertas señalan varias razones: menos programas para evitar que los estudiantes abandonen el colegio, poco seguimiento a cada caso, desinformación de las familias y en algunos territorios, el atractivo de economías ilegales o el riesgo de reclutamiento forzado. A esto se suma que el gasto público en educación inicial, preescolar, básica y media se redujo significativamente desde 2021, reducción que se ha mantenido durante todo el gobierno Petro y que mostraría que la fuerte apuesta por educación superior se hizo en parte a costa de otros niveles. El gobierno Petro le apostó todo a la educación superior. La gran bandera fue la matrícula cero, un programa que había empezado el gobierno Duque para los estratos 1, 2 y 3 en respuesta a la movilización social. Lo que hizo el gobierno Petro fue ampliar la gratuidad permanente en los programas de pregrado de universidades públicas a todos los estudiantes que accedan a estas instituciones. Entre 2023 y el primer semestre de 2024, el programa benefició a más de 2,2 millones de matrículas, lo que amplió el acceso y mejoró indicadores de permanencia. Pero ampliar cobertura y hacer permanente la gratuidad sin definir con claridad de dónde saldría la plata y no ofrecer alternativas a las universidades aumentó la presión sobre sus finanzas. El gobierno Petro también aumentó el presupuesto para las universidades públicas, que creció en promedio un 18,6% por encima de gobiernos anteriores. Eso ayudó a reducir parte de la brecha, pero no la resolvió. También reformó la Ley 30 en 2024, cambiando los artículos 86 y 87, claves para el presupuesto. Desde ahora, la plata que reciben las universidades públicas no solo crecerá con la inflación general del país, el IPC, sino que podrá aumentar según el ICES, un indicador que mide cuánto suben realmente los costos de las universidades. Básicamente, calcula cuánto se encarecen cosas como los salarios de los profesores, la tecnología, la investigación y el funcionamiento diario. Y en los últimos años, esos costos han subido más rápido que la inflación general. Además, los recursos adicionales dejaron de depender de decisiones políticas de cada gobierno y pasaron a quedar como una regla permanente. Las universidades públicas celebraron, pero las privadas quedaron en mayor incertidumbre porque el ICETEX también quedó en el centro de la discusión. En 2024 estaban proyectados 3,2 billones de pesos para la entidad, pero solo se trasladaron 1,5 billones. A mitad de año el Ministerio de Educación retiró 1,7 billones y los redirigió a la política de gratuidad, es decir, recursos que iban para créditos terminaron financiando matrícula cero. Sectores estudiantiles y políticos hablaron de un intento de marchitar el ICETEX. El gobierno lo negó y aseguró que mantiene el apoyo a los actuales beneficiarios, pero el episodio muestra que las prioridades cambiaron. 1. Mejorar la sostenibilidad financiera o seguir ampliando la cobertura. El próximo gobierno tendrá que resolver cómo financiar el sistema educativo de manera estable y suficiente. El reto no es solo sostener la universidad pública, sino equilibrar la financiación de todo el sistema sin descuidar los niveles donde se construyen las bases del aprendizaje. 2. ¿Cómo frenar la deserción y cerrar brechas que vienen desde el colegio? El próximo gobierno también tendrá que frenar la pérdida de estudiantes en la educación escolar y enfrentar desigualdades que se arrastran desde hace años. El desafío será diseñar políticas que no solo amplíen el acceso a la universidad, sino que fortalezcan la permanencia en el colegio, reduzcan barreras económicas, enfrenten el impacto del conflicto armado y la pobreza y eviten que la gratuidad universitaria se convierta en una solución aislada frente a problemas mucho más profundos. 3. ¿Cómo actualizar los programas y conectarlos con lo que hoy exige el país? También deberá revisar si la oferta académica y la formación docente están respondiendo a las transformaciones tecnológicas, productivas y laborales del país y del mundo. Hay dudas sobre si muchos programas siguen siendo pertinentes. Sin actualización permanente de los profesores, innovación pedagógica y revisión de currículos, desde la educación media hasta la superior, será difícil mejorar los resultados de aprendizaje y convencer a los jóvenes de que estudiar sigue siendo una apuesta que vale la pena.